Vamos a tener una palabra de oración. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias, Padre, por tus bendiciones, porque tú eres bueno, Padre, porque nos das este día, Padre, en el cual podemos apartar un tiempo para meditar en tu palabra. Te pido que nos guíes en el trayecto de este tiempo de meditación. Padre, tú hables a nuestros corazones, a nuestras mentes, Padre, que tú seas el que estés instruyéndonos y que tu Espíritu Santo esté trabajando también, Padre, en nuestras vidas, para que podamos detectar las áreas que necesitan ser reforzadas, aquellas barreras que necesitan ser tiradas, Padre, y que de tal forma que podamos ir edificando una vida que te glorifique, que te honre y que dé testimonio en todo momento. Gracias por tu amor y misericordia, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Como mencionaba, estamos en una serie hablando acerca de el tiempo en que estamos peregrinando. Mientras peregrinamos, básicamente es el título general. Y el día de hoy vamos a hablar de avanzar hacia la madurez. Vamos a tener una cita principal ahí en Primera a los Corintios. Le invito a que lo busque en su Biblia. Primera a los Corintios, capítulo 13, verso 11. Primera a los Corintios 13, 11. Le voy a dar lectura. Usted me puede acompañar ahí en casa con su vista. Dice capítulo 13, verso 11. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Nosotros podemos encontrar, al menos en esta porción, tres áreas en las que el creyente debe trabajar hacia su madurez. Esas tres áreas están claramente delimitadas en este pasaje. En primer lugar, el hablar debe ser un área que debe ser trabajada en nuestras vidas. El cómo pensamos, una frase interrogativa para nuestro pasaje el día de hoy. Esta frase es: estamos trabajando en el área de la comunicación. Usted y yo, en nuestra vida cristiana, estamos atendiendo esa área de cómo hablamos, de lo que buscamos hablar, de cómo nos comunicamos. Yo creo que muchas veces desatendemos esta área de nuestra vida y nos enfocamos en muchas otras áreas, como por ejemplo el área doctrinal, que vendría abarcando lo que pensamos, y hacemos a un lado la forma en que nos comunicamos y relacionamos con los demás. Pero esta es un área muy importante, porque si nosotros recordamos cuando al Señor Jesucristo se le interroga y le dicen ¿cuál es el mandamiento de mayor importancia? Él dice amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, pero también dice que el segundo es igual de importante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y ese amar a mi prójimo necesariamente tiene que involucrar la forma en que me relaciono, la forma en que me comunico, cómo hablo, qué hablo, cuáles son mis temas de conversación, cuál es la forma en que he desarrollado mi forma de hablar. Así que, como frase interrogativa en el transcurso de esta meditación es: ¿estamos trabajando en el área de la comunicación? Creo que debemos poner atención a esto. Antes de entrar propiamente al cómo hablamos, como introducción, tenemos que darnos cuenta que este pasaje que leímos en 1 Corintios capítulo 13, verso 11, está en medio de un discurso que Pablo está dando acerca de los dones espirituales. Había algunas malas prácticas y también malas expresiones en la comunicación de nuestros hermanos en ese tiempo, en la interpretación de los dones espirituales. En esas malas interpretaciones y prácticas estaba involucrada la lengua. Por eso Pablo dice: sí, yo dejé de ser niño y dejé de hablar como niño. Así que vamos a tener esto en cuenta. El texto está en medio de una corrección de práctica y percepción de lo que son los dones espirituales. Luego,
En segundo lugar, como introducción, debemos tener en cuenta también que la figura que usa Pablo, la figura retórica que usa Pablo en este pasaje, es la figura de un niño y el desarrollo humano natural. Todos nacemos como un niño y empezamos a crecer entonces en la vida cristiana y vamos abandonando aquellas cosas que eran de niños y vamos asumiendo prácticas, ideas, formas de actuar correspondientes a un adulto o edad adulta. Así que Pablo toma esa figura del lenguaje, pero también habla de los niños en la fe en el mismo 1 Corintios capítulo 3, verso 1, haciendo un equivalente con los cristianos carnales. Así que ser un niño en la fe corresponde también a ser un cristiano carnal. Otro punto que debemos considerar en el estudio de este pasaje antes de continuar es que no nacimos siendo espirituales o siendo maduros espiritualmente. Todos vinimos a la fe depositando nuestra fe, valga la redundancia, en Cristo Jesús. Ese fue el paso básico que todos dimos. Todos llegamos al momento en que entendimos que éramos pecadores y que necesitábamos de Cristo para la salvación. Y de esa forma, cuando nos arrepentimos de nuestros pecados y depositamos nuestra fe en Cristo, nacimos a una nueva vida. Usted puede ir, por ejemplo, a 1 Pedro 1:23 y ahí nos indica que fuimos renacidos, volvimos a nacer y que ahora nuestra simiente, a la simiente en la que nacemos, no es una simiente corruptible, o sea que perece como este cuerpo terrenal, sino que ahora tenemos un nacimiento de una simiente incorruptible, la cual es espiritual. Entonces nacemos cuando creímos en Cristo y de ahí empezamos un crecimiento, un desarrollo. Efesios 4:22 nos invita a despojarnos entonces, ahora que somos nueva criatura, despojarnos del viejo hombre, el cual ya está viciado, e ir creciendo, adquiriendo la forma de vivir del nuevo hombre. Así que teniendo esto en mente, entonces iniciamos básicamente con nuestro tema, hablando de la importancia de dejar las cosas que son de niño, específicamente en el área de hablar. Como comentaba, este pasaje está en medio de una discusión en cuanto al tema de los dones. Así que iniciaremos aplicando el pasaje en su entorno. Dice, un niño en Cristo puede caer en el juego de hablar sin sentido. Puede caer en el juego de balbucear, como cualquier niño cuando apenas está empezando a hablar y no distingue los sonidos de las vocales, de las sílabas. Entonces el niño busca imitar y hacer ciertos ruidos con su boca para poder imitar lo que otros o como la forma en que otros se están comunicando. Cuando somos niños espiritualmente, algunos caen en el peligro de balbucear palabras sin sentido. Si nosotros vamos al primer verso de este capítulo 13, donde estamos en 1 Corintios, usted va a leer de la siguiente manera. Dice así la palabra de Dios: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Algunos hermanos, si usted lee el capítulo anterior, el 12, y el capítulo siguiente, 14, vamos a notar que algunos hermanos habían caído en el juego de las lenguas. Habían malentendido el motivo por el cual las lenguas, los lenguajes se estaban dando en algunos cristianos. Y pasaron algunas cosas. Por ejemplo, algunos creían que hablar en lenguas era un grado de espiritualidad. Entonces empezaron a sentirse mayores que los demás creyentes. Creían que si ellos empezaban a hablar un idioma, porque hay que entender que ahí cuando dice lengua, está haciendo referencia a los idiomas, a los dialectos del tiempo en que se escribe. Y algunos creían que si lograban hablar algún otro idioma, entonces eso le daba un grado de espiritualidad. Vamos a ir al capítulo 12
Y voy a leerle el verso 11 y 12. Pero todas esas cosas las hace uno, y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Anteriormente nos habla acerca de las lenguas y diferentes dones y operaciones que existen en el cuerpo. El hablar en lenguas era solamente un don más dentro de la diversidad de dones. Lo que Pablo quería enseñar aquí es que todos los dones ponían a los creyentes en el mismo nivel. No era mayor ni era menor. Si había algún don que existe todavía, el cual puede ser aprovechado, es el don de la profecía o don de la predicación. Recuerden que cuando hablamos de profecía, el profeta no solamente está hablando de cosas que no han sucedido. El profeta no traía siempre un mensaje futuro que era nuevo, exclusivamente revelado a él, sino que los profetas muchas veces tomaron de las profecías antiguas y buscaban aplicar esas profecías en el tiempo en el que estaban viviendo. Así que la profecía es más bien proclamar el mensaje de Dios. Y ese don está activo en el sentido de que seguimos predicando la palabra de Dios, en el sentido que también hablamos de eventos futuros, solamente que la revelación ya ha sido completada. Entonces, el profeta no siempre hablaba revelación nueva. Los profetas mayormente hablaron de las revelaciones que ya habían sido dadas. Así que entre los dones, ese era un don muy bueno porque edificaba a la iglesia. Sin embargo, todos los dones están siendo puestos al mismo nivel, diciendo Pablo, el Espíritu Santo ha dado el don, primero, no en base a su desempeño como cristiano, no en base a una espiritualidad mayor, sino, dice el pasaje que leímos aquí en 1 Corintios capítulo 12, verso 11, el Espíritu repartiendo a cada uno en particular, a cada individuo, como Él quiere, como al Espíritu Santo le ha placido darlo. Él no evalúa quién es el más espiritual, sino que Él decide dar ese regalo, ese don, ese regalo a quien Él quiere. Ahora no lo da sin sentido. Todos los dones son para la edificación de la iglesia. Y en el caso de las lenguas que se estuvieron dando en el primer siglo, en el primer año los primeros años de la iglesia, pues la Biblia es muy clara aquí en 1 Corintios, capítulo 14, verso 22, que dice de la siguiente manera: así que las lenguas son por señal, no a los creyentes. Las lenguas, los lenguajes que se estaban dando, no eran para que nosotros los creyentes distinguiéramos de creyente a creyente, sino que dice aquí la Biblia, así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Y podemos recordar dos ocasiones en que la iglesia habló en lenguas, y la primera es en el día de Pentecostés, cuando habían judíos y prosélitos que hablaban diferentes idiomas, y era necesario que se les testifique acerca de la salvación en Cristo en su idioma, y así que Dios, por medio de su Espíritu, dio el don y empezaron a hablar en el idioma de cada uno de los individuos que estaban ahí presentes. La segunda ocasión fue en casa de Cornelio, donde este centurión romano ha hablado a Pedro para que les hable acerca de la salvación en Cristo, y entonces vino el Espíritu Santo en ellos y hablaron en lenguas, de tal forma que ellos pudieron comprender, especialmente los judíos, que el Espíritu Santo aceptaba tanto a judíos como a gentiles, de tal forma que los incrédulos se dieron cuenta de que el creer en Cristo traía un cambio a nivel espiritual. Podía distinguir entre creyentes y no creyentes,
podían ver que Dios, nuestro Dios, es un Dios vivo, que tiene dominio sobre todas las cosas. Podían ver que aunque Cristo había muerto, el cual había mostrado tener dominio sobre todas las cosas, aún seguía actuando en su iglesia. De tal forma que en el primer siglo fue señal, no para los creyentes, como dice el verso 22 del capítulo 14 en 1 de Corintios, sino a los incrédulos. Así que el don de lenguas traía un propósito. El problema es que los creyentes que eran inmaduros en la fe habían caído en el juego de balbucear algunas palabras diciendo que estaban hablando lenguas extrañas, a lo cual otros niños en la fe empezaron a imitarlo. Y nos dice ahí también, ahí mismo en 1 Corintios, capítulo 14, donde estamos, versos 9 al 12, dice de la siguiente manera: así también vosotros, si por las lenguas no diereis palabras bien comprensibles, ¿cómo se entenderá lo que dices? Porque hablaréis al aire. O sea, lo que están hablando no era ningún idioma, no podía ser comprensible, solamente estaban hablando palabras sin sentido al aire. Tantas clases de idioma hay, seguramente, dice Pablo, en el mundo, y ninguno de ellos carece de significado. Hay diferentes idiomas y dialectos en el mundo. Yo estoy seguro que es así, dice Pablo, y el que habla. Entonces, cada palabra, dice el Señor a través de Pablo, cada palabra tiene un valor. Y en los cursos de español se dice que el idioma es un sistema de códigos, y el poder hablar ese idioma es tener la habilidad de decodificar el mensaje. Así que cada palabra tiene un valor, y balbucear palabras es caer en el juego de niños, y es lo que estaba pasando con esta iglesia. Decían palabras sin sentido, sin valor, y otros venían imitando lo mismo, pensando que así iban a lucir más espirituales, buscando no ser discriminados por el resto de la iglesia, y de esta forma estaban cayendo en un error doctrinal y de práctica. Por otro lado, algunos decían hablar lenguas angélicas. En el verso 13, capítulo 13, verso 1, ahí en 1 de Corintios, como ya hemos leído, dice: si yo hablase lenguas humanas, idiomas, y angélicas, porque algunos ya venían diciendo que hablaban lenguas angélicas. Pero, dice, no tengo amor, vengo a ser un metal que simplemente hace ruido. No soy valioso, o no soy en valor mayor que los demás si yo digo hablar lenguas angélicas. Y algunos habían caído en ese juego de estar hablando lenguas angélicas. Ahora, Pablo, para terminar en este punto, Pablo da una instrucción, o más bien Dios da una instrucción a través del apóstol Pablo con respecto a este asunto de las lenguas que se estaba dando con los corintios. Ahí en el capítulo 14, versos 19 y 20, dice de la siguiente manera: pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento, comprendiendo lo que estoy diciendo, para enseñar también a otros, que 10,000 palabras en lengua desconocida. En otras palabras, dice Pablo, balbucear sonidos que ni siquiera yo estoy comprendiendo. Verso 20: hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Estos hermanos también habían presentado otro tipo de problemas, algunas divisiones y pleitos. Se creían muy espirituales por un lado porque decían hablar lenguas humanas y lenguas angelicales, pero realmente nadie entendía lo que se estaba diciendo. Por eso Pablo tiene que poner un correctivo y dice: es preferible que ustedes se desarrollen espiritualmente y sigan siendo niños en cuanto a la malicia, pero dejen de ser niños en cuanto a los idiomas. ¿Por qué? Porque es evidente que lo que vienen haciendo no es hablar por medio del Espíritu, sino
querer resaltar entre los creyentes. Así que este problema se dio porque, como decíamos al inicio, nuestro texto clave, que está en el capítulo 13, verso 11, los hermanos no habían crecido espiritualmente y todavía estaban hablando como niños. Pero no solamente en el asunto de los idiomas se habla o se tiene el problema de ser niños todavía. Podemos ver también que un niño en la fe usa su lengua para causar divisiones. Vamos a ir a 1 Corintios, pero un poco antes, capítulo 3, versos 4 y 5. Voy a darle lectura. Dice de la siguiente manera: porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolo, ¿no sois niños? ¿Qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolo? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolo regó. Algunos hermanos estaban haciendo del cristianismo grupos de partidos políticos. Y como no eran maduros en la fe, en su ignorancia, en su forma infantil de actuar, estaban usando la lengua para hacer divisiones, de tal forma que en esta iglesia algunos le iban al partido de Pablo y decían: Pablo es el mejor de los apóstoles, es muy bueno predicando, Pablo sabe mucho, es más, como Pablo dice, domina diferentes lenguas. Otros decían: no, Apolo es muy convincente, él habla poderosamente, edifica su forma de hablar, conoce mucho de la palabra revelada. Para mí mi gallo es Apolo. Y esto empezó a crear disturbios, problemas entre la misma iglesia, empezaron a hacer divisiones, comparaciones, y tenían que entender que ni Pablo ni Apolos eran gentes superiores en la cual nosotros debíamos poner nuestra confianza. El cristianismo no se trata de líderes religiosos, y estamos en eras que pasan lo mismo. Hay líderes religiosos que ya son más como artistas que como líderes. Hay líderes que viven en la farándula, que viven de ser vistos ellos, de causar, de llamar la atención, que cobran grandes cantidades, que piden específicamente qué tipos de hoteles es donde pueden llegar, o qué tipo de agua pueden beber, y cosas así extrañas que se están sucediendo. ¿Por qué? Porque aún son niños en la fe, si es que son creyentes. Así estos hermanos caían en el juego y empezaban a poner sus vistas en el hombre y empezaban a usar la lengua para atacarse a unos a otros, exaltar a uno de los hombres y menguar al otro. El mal empleo de la lengua venía a causar serios problemas dentro de la iglesia. Así que el creyente es exhortado a hacer un buen uso de la lengua. Y ya vamos concluyendo con nuestro tema. El creyente debe hacer un buen uso de la lengua. Un niño de la fe usa su lengua para encender fuegos, para hacer divisiones. Santiago nos habla al respecto. Si vamos a Santiago capítulo 3, verso 5, nos dice que la lengua es un pequeño músculo que enciende grandes fuegos. Cuando el cristiano no ha desarrollado su forma de hablar de una forma apropiada, cuando es un niño todavía en la fe, hace mal uso de su lengua para levantar pleitos, problemas dentro de la congregación, con sus vecinos, en el ámbito de trabajo, en la escuela, según sea el caso. Y muchas veces el nombre de Dios es despreciado, blasfemado, por causa de creyentes que no tienen dominio de su forma de hablar o de su lengua. Por otro lado, también vamos a ver un pasaje ahí en Efesios, donde nosotros podemos ver que también hay un mal uso de la lengua en ocasiones que debemos nosotros creyentes evitar. Efesios capítulo 4, verso 31.
podemos leer de la siguiente manera: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira. Y esta es la parte que va relacionada a nuestro tema. Gritería. Cuando el creyente no tiene dominio de su lengua, empiezan a gritarse unos a otros, ya sea en la iglesia, ya sea en el hogar, ya sea en el trabajo, en la escuela. Maledicencia, proferir maldición, desear mal a otros o decir malas palabras y toda malicia, termina diciendo Pablo en Efesios. Nuestra lengua debe ser dominada de tal forma que nosotros no caigamos en los gritos. Es triste ver que a veces los creyentes suelen alzarse la voz, suelen violentarse, ser violentos con su tono de voz. Es triste ver creyentes que no bendicen a los demás, sino que maldicen a sus semejantes. Y de esa forma no están honrando la ley de Dios, que indica que debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Así que una lengua que grita, una lengua que maldice, una lengua que siembra divisiones, siembra contiendas, es una lengua inmadura, es una lengua perteneciente a un cristiano inmaduro. Voy a darle lectura, dice de la siguiente manera: que prediquéis la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta, pero no gritando ni con ira. Exhorta con toda paciencia y doctrina. De tal forma que el buen empleo de la lengua dentro del pueblo cristiano debe ser, en primer lugar, para predicar la palabra de Dios. Eso sí es un uso apropiado de la lengua. Cada uno de nosotros debiésemos conocer la palabra de Dios y tener la madurez apropiada para poder compartir el mensaje de Dios. Necesitamos emplear nuestra lengua para edificar en vez de maldecir. Debemos emplear nuestra lengua para construir, para que la iglesia del Señor crezca, evangelizando a otras personas, exhortando cuando es necesario, pero con mansedumbre y conociendo, o sea, con doctrina. Debemos nosotros usar nuestra lengua también para redarguir, para ayudar a que el hermano entre en conciencia y se dé cuenta de cuál es la forma en que Dios desea que viva, en vez de causar divisiones, en vez de gritarnos, en vez de insultarnos, en vez de hacer cosas o decir cosas inapropiadas, decir palabras que deshonran el nombre de Dios. También Efesios, Pablo en Efesios nos da una indicación en cuanto a la lengua o al lenguaje. Capítulo 5, verso 19, podemos leer de la siguiente manera: hablando entre vosotros, o sea, entre los creyentes, con salmos, con himnos y con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor entre vuestros corazones, dando siempre gracia por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Empleamos la lengua entonces para edificar, para guiar a otros en el desarrollo espiritual, para evangelizar y para adorar a Dios. Cuando nosotros abrimos nuestra boca para alabar, y dice, note bien lo que está diciendo aquí Pablo, hablando entre vosotros. Ahorita no tenemos la oportunidad de estar reunidos como iglesia debido a la contingencia, pero usted está en casa y estoy seguro que la mayoría de ustedes no está solo, salvo algunas hermanas viudas que sabemos que están solas en casa. Pero cuando nos comunicamos en comunidad cristiana, cuando estamos unidos como cristianos o con otros cristianos, es bueno que nosotros incluyamos en nuestra plática los agradecimientos a Dios, que hablemos de las bendiciones que Dios ha tenido para con nosotros
que nos reunamos para que nuestra lengua se emplee en dar testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Hablando, dice, con salmos. Ahorita he estado compartiendo algunos salmos. El domingo espero compartir el salmo número 3, si Dios permite. Cuando nosotros compartimos los salmos son algo muy hermoso y tienen mucha enseñanza, donde vemos en la vida del salmista o de los salmistas a diferentes estados de ánimo, momentos diferentes en su historia. A veces nos plasman un momento de angustia, pero juntamente con ese momento de angustia el salmista nos dice cómo el Señor lo está librando. O a veces vemos la plegaria de parte del salmista clamándole a Dios que le ayude en su momento de dificultad, de angustia, de persecución, etc. Nosotros, y más ahora en el momento en que estamos viviendo en nuestra historia, debemos emplear nuestra lengua para pronunciar aquellos salmos que inspiran al pueblo cristiano. Salmos que a través de todos los siglos han dado paz al pueblo cristiano, que nos han dotado de esa fortaleza espiritual para atravesar los momentos difíciles. Así que nuestra lengua, en vez de estar destruyendo, en vez de estar de ociosa, en vez de decir ser espirituales, usando lenguas extrañas o queriendo aparentar conocer, debiéramos usar la lengua para alabar a Dios, para edificar, para exhortar, para evangelizar, para pronunciar los salmos que fortalecen nuestras vidas, pero también con himnos. Y tenemos un librillo ahí de himnos, que los himnos son algo muy importante en nuestra historia cristiana, y los bautistas, como es nuestro caso, tenemos ahí un himnario donde posee himnos significativos para nuestra vida. Y los himnos deben ser entonados con el entendimiento. Cuando usted entona himnos, debe estar comprendiendo lo que entona, y entonces deberíamos nosotros reflexionar, usar los himnos para reflexión, porque los himnos están diseñados para pronunciar nuestra fe, para exclamar nuestras doctrinas. Entonces nosotros podemos ser edificados con los himnos también. Dice, con cánticos espirituales. Y entonces hay algunas iglesias que tienen sus corarios, cantos populares que el pueblo ha entonado a través de los tiempos, que no son himnos formales, son cantos un poco más informales, pero no menos espirituales. Y entonces la iglesia debiese también entonar esos cánticos. A veces estamos en los cultos y escuchamos a alguna persona que no sabe entonar el himno o el cántico. ¿Por qué? Porque comúnmente la gente no aprovecha su tiempo para entonar himnos y cantos. Y a veces entonan mejor los cantos del mundo que los cantos cristianos. Entonces debemos hacer un buen uso de la palabra de Dios, de tal forma que dejemos de ser niños y ahora hablemos como Espíritu. Padre, para que cada día podamos ir demostrando nuestra fe a través de nuestra plática, pero también, Padre, edifiquemos a los demás a través de nuestras conversaciones, de nuestros cánticos, y que podamos compartir nuestra fe, principalmente esas palabras de salvación, Padre, ese evangelio, esas buenas nuevas que traen vida a aquel que lo escucha y lo acepta con fe. Padre, que nuestro hablar ya no sea destructivo, sino que nuestro hablar sea para edificación. Te lo pido en nombre de Cristo Jesús.